Señores, gracias por continuar con nosotros esta mañana. Tengo entendido que ha llegado alguien de la constructora Prax al lugar donde Junior estaba transmitiendo hace un momento con las personas afectadas que han dado documentos que muestran desde cuándo están pagando y están esperando por una casa que parecen deteriorarse. Entonces, le vamos a dar la oportunidad, como tenemos nuestra entrevista y tenemos otros temas que estaban ya previstos con otras personas, Junior va a proceder ahora para que, por favor, converse con esta persona que está ahí de la constructora y que ustedes sepan que mañana le vamos a tener, porque es importante escuchar todas las versiones y saber qué fue lo que pasó y por qué este proyecto está en las condiciones en que se encuentra, que la gente básicamente está reclamando ser atendida. Y entonces ahora sí conversamos con Lourdes Contreras, le damos los buenos días, Lourdes. Lourdes ha trabajado muchos años en todos los temas que tienen que ver con violencia de género, pero también discriminación, sistemas y políticas públicas para que en nuestro país cese de una vez las peores expresiones de la humanidad. Porque pensar, si usted lo piensa, usted se sienta un momentito, y usted piensa que alguien que tuvo una relación que era de amor con alguien, que tiene incluso hijos, le mata y luego se suicida, usted dice, esto es un sinsentido de la vida. ¿Y por qué esas cosas se repiten entre nosotros sin respetar estatus social? Lo encontramos en diferentes momentos y en todas las provincias. Entonces, Lourdes, quisiéramos comenzar por ahí. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo sí quisiera que le trajeran el cafecito a Lourdes. Kenia tiene un café para usted. Kenia, gracias. Para que no se enfríe. Y así, tomándonos un café, y yo sé que usted también, conmovida por los últimos hechos que hemos visto en el país, nos diga qué nos pasa y cómo es que vamos a encontrar una solución a esto. Bueno, ¿qué nos pasa? Estamos marcados en el país una cultura del dominio y del control sobre las mujeres, sobre la vida y sobre el quehacer de las mujeres. Hay un control que marca el pensamiento y las relaciones entre la pareja. Pero no solo en la pareja, en general hay una perspectiva de que las mujeres responden o deben responder a los intereses, a las decisiones de los varones. Papá, jefe, novio, marido, hasta hijos mayores o hijos en general. De manera que la República Dominicana no ha evolucionado mucho en ese sentido en siglos, yo puedo pluralizar. De todas maneras, abordando este tema, vale señalar que debemos trabajar mirando dos perspectivas. La perspectiva de la situación, los hechos, las condiciones y ese marco cultural en el que vivimos y que está marcado por esa decisión, esa idea de control. Y la otra parte, que es las políticas. Las políticas, cómo reaccionar, qué hacer desde la sociedad, qué hacer desde el Estado, qué hacer desde las diferentes instancias con responsabilidades en este orden. En el primer aspecto, que es lo que sucede, ese control, creo que hay que tener una idea bien amplia sobre lo que significa el patriarcado. Sí. El patriarcado es ese pensamiento, esa perspectiva mediante el cual el varón es el que determina en la sociedad. Y eso pasa en todos los niveles, desde las iglesias hasta las familias, en el Estado, en las empresas en general. Y eso tiene historia. Independientemente de que el conjunto de personas que estén en el ámbito sean mujeres. Los jefes, las decisiones tienen que estar en manos de los varones. Entonces, ese patriarcado, en una relación intrínseca con las características del modelo económico, político y social del capitalismo y neoliberalismo, que es el que tenemos desde hace años,
pues hace una imbricación fatal, porque hay una idea de poder centrado en lo económico y expresado en la mercancía, qué tanto se tiene, qué tanto se maneja, y hay un control entonces por la vía de esa mercancía, de esos objetos, de ese carro, de esa casa, de esa ropa, de ese salón, de ese que sea, para comprar a las mujeres. Entonces, es complejo porque necesita todo un trabajar, el accionar para cambiar esa cultura, ese patrón de cultura que está presente en hombres y en mujeres. Pero no es fácil cambiar cuando incluso una parte de las mujeres ven eso como natural. Cierto que el patriarcado tiene ya miles de años. No son 2 siglos ni 3, son miles de años que está ese imperio, ese modelo, esa cultura del patriarcado. Sin embargo, hoy día hay mujeres que justifican esa situación y dicen era una chapeadora, que ella se lo buscó, es que no debe hablarle así, es que la mujer debe respetar a su marido. Me gustaría saber cómo podemos ir cambiando esa situación, que incluso la propia Biblia, que influye tanto en nuestra formación, como que medio justifica toda esa situación de subordinación, de sumisión de la mujer hacia el hombre. Sí. ¿Cómo cambiar eso sin que haya una subversión, sin que haya una revolución. una revolución en la casa, que sea vivible? Es que tenemos que hacer esa revolución. Esa revolución no significa necesariamente armas. Es una revolución en tanto significa una transformación profunda. No tiene que ser violenta. De, Bueno. de cómo pensamos, de cómo vemos, ¿Cómo de cambiar cuáles son eso? los valores. Claro. Hubo un estudio que se hizo en el país, República Dominicana, era parte con niños. Se le preguntaba a los niños qué pensaban de las niñas y de las relaciones, de si tenías una noviecita, le vas a controlar el teléfono, o como República Dominicana resultó tener de los datos más preocupantes entre los países, que estaba Colombia, estaba creo que Argentina, en materia del control que los niños pensaban que podían tener sobre las niñas. Y eso se socializa de forma cotidiana. Entonces, pareciese que importa mucho la educación, Claro. cómo se educa, importa mucho cómo se comunica, importa cómo se está hablando en las redes y en los medios, y uno nota que el discurso, en vez de avanzar, podemos encontrar ahora mismo en redes sociales personas que parecen justificar que hay en determinado momento una razón para matar a una mujer. Yo lo veo con el caso de Chantal. Así O sea, es. que alguien diga, bueno, y empieza a justificar por unos datos que tiene que ni siquiera tiene certeza, pero en cualquier escenario no parecía que esta fuera, que nadie tiene derecho a matar a otro. No debería terminar así. Entonces, ¿cómo usted ve eso? Ese proceso para cambiar en las instancias que tenemos, en el ámbito educativo, en el ámbito de los medios, en el ámbito de las redes, o de aquellas personas que simplemente son ciudadanos que a esta hora de la mañana le estén mirando a usted. Sí, esa idea que expresó Germán de la naturalización de lo social, es decir, aquellas cosas que son socialmente construidas, como es la desigualdad entre las personas, a partir de muchas condiciones, el color de la piel, la posesión de bienes y la sexualidad, el sexo, se convierte eso entonces en género, ¿no? La manera cultural como se hace la apropiación de la condición sexual. Y entonces esa naturalización se lleva a todas las esferas. Cambiar eso implica una decisión de la sociedad, implica una decisión de Estado y una transmisión hacia la sociedad en términos generales por múltiples vías. Y definitivamente la educación y los medios de comunicación son fundamentales. Ahora, cuando digo educación, me estoy hablando de educación escolar. O sea, la educación en general, pero la escuela juega un rol fundamental en ese orden. Y lamentablemente no la está jugando. Hay que educar a los educadores. Sí, se está haciendo, ¿eh? Se está haciendo. Allá en el Centro de Género yo misma estoy conduciendo, he conducido procesos de INTEC. Sí. El Centro de Género de INTEC, que van maestros.
Maestros a procesos de formación en maestría, en especialidad y en general en programas de diferentes naturales. Usted habla de la educación, hablamos de la sociedad. Quiero referirme, en el caso de Chantal Jiménez, al rol que juegan los órganos estatales. Chantal era una joven de 25 años de edad, tenía una relación de pareja, pone término a esa relación, en los términos que ustedes consideren, con los que han oído o la situación que sea, pero la gente se puede separar. Y en un momento que es agredida a tiros, que ya es una señal muy preocupante, que hay una condición de celos, llaman al 911, van policías, la rescatan a ella y llevan preso a su expareja. Se ve una fotografía esposado, hay como una especie de acuerdo y ese hombre es liberado. Evidentemente el rol del Ministerio Público en este caso y de una unidad que se supone capacitada, porque conoce al patrón, conoce los hechos, sabe los riesgos y sin embargo decide dejarle en libertad pura y simplemente. Y para todo el mundo pareciera admisible hasta que ocurre la tragedia. Es que no es posible, es que no debe ser posible y esos funcionarios lo saben. De manera que cuando actúan de esa manera lo hacen por algún interés particular. No es por ignorancia. Claro que también hay el modelo de pensamiento que se impone en un momento determinado para justificar determinadas decisiones. Y ese es el machismo que está presente en los jueces, en los fiscales, incluso en muchas mujeres que están a través de los medios de las redes y eso, y en muchos sitios, justificando. Porque ese modelo de pensamiento no es exclusivo para los hombres, es un modelo que está muy presente en toda la sociedad. Y en consecuencia, cuando hay situaciones como esta, pues se impone esa conexión entre el interés particular que pudiera ser que le esté dando el victimario en favorecer, bueno, yo te voy a negociar tal cosa. Eso puede ser, no estoy diciendo que ha sucedido porque tiene que hacerse una investigación de los hechos, ¿no? Pero es muy frecuente. Y lo sabemos porque ha pasado en muchos otros casos. Recordemos el caso de San Pedro de Macorís. Yo no recuerdo el nombre. De la abogada. Exactamente. Y así múltiples. Yo entiendo que se necesita mucho mayor formación en el personal del Ministerio Público y más recursos, y en el Poder Judicial. Y me dicen que más recursos. Claro. Me dicen que la pasan muy duro. Ayer me conversaba alguien del Ministerio Público, me dice que realmente se requieren más recursos. Y yo creo que es una decisión que se debe adoptar, más allá de las marchas y de todo lo que se diga en un momento determinado. Y en cuanto al Ministerio de la Mujer, ¿qué le parece el papel que desempeña? Bueno, el Ministerio de la Mujer es el mecanismo de Estado llamado a estar pendiente de todo este proceso. Entiendo que todo lo que hace, lo mucho o lo no tan mucho, está concentrado en violencia. Otras cosas que también le corresponderían en esa perspectiva de cambios culturales, en conexión con otros, en articulación con otros actores del Estado, pues entiendo que tiene que hacer más. Y tiene que hacer más en la perspectiva de la prevención. Porque la prevención es la solución al problema. Yo siempre he dicho, no queremos tener las cárceles llenas de hombres feminicidas ni hombres agresores, porque eso no es el propósito de los procesos de la justicia. Lo que queremos es que no sucedan los casos. Exacto. Que no haya feminicidios, que no haya hombres agresores, que no haya violencia en las familias y en las parejas y en términos generales, porque el feminicidio que se denuncia y se cuantifica es el feminicidio íntimo, el de las parejas. Pero hay feminicidio que trasciende a la pareja, que se da en el entorno de la mujer. Yo recuerdo un caso en que hubo cinco personas que murieron. Que ataca también a
A la madre, a la tía, al que está ahí. A la vecina le hasta la llevó. vecina. Eso fue en Entonces, Santo Domingo Este. exactamente. Una tragedia, sí. Entonces, es ese modelo de pensamiento de que hay una necesidad de control, una necesidad de mantener bajo su hegemonía la Pero propiedad de la mujer. Usted dijo algo que es la normalización. Mire, yo vi un programa que es un programa de farándula, esta mañana, esta madrugada. Yo siempre veo diferentes cosas, incluyendo la farándula, por supuesto. Y uno ve A ti te cosas rinde ahí. el tiempo, de verdad. Me rinde el tiempo, ¿verdad? Sí, Yo lo porque- estoy viendo. Tú siempre me relajas con eso, pero es verdad. Me puse a mirar y me encontré un tema. Y fíjate tú qué oportuno. Estaban hablando con dos jóvenes que son presentadoras, no le conocía, pero vi ahí. Y le preguntan de sus experiencias. Hay una de ellas que dice que su novio en una oportunidad se le zafó un tiro. Y dice, a eso llegó a lo colmo, que se zafó un tiro y muestra su pierna, pero lo hace muerta Se de la le risa. zafó. Pero ella se ríe. O sea, el tiro se le pegó. Sí, parece que le afectó, pero no grave, pero a mí pueden venir conmigo porque no me refiero a esas jóvenes, no quisiera que se fuera a pensar que estoy hablando de esas jóvenes, salieron unas imágenes ahí, no quisiera, ¿entiendes?, que se haga un vínculo, como estoy hablando específicamente de dos jóvenes, que no tienen nada que ver con esa. Pues entonces, otra de ellas dice que un novio que tenía le había dicho, yo te puedo, si te encuentro con otro, te mato a ti y mato al otro. Epa. Y ella se ríe, o sea, y todo aquello, esa conversación, y veo mucha gente que se mostró asombrada. Encontramos situaciones como esas, digamos que es un tipo de pensamiento como que se socializa, de que se ve como normal, o sea, se ve como una amenaza y a veces no se llega a tener una conciencia plena de los riesgos que eso implican, porque a fin de cuentas no estamos hablando de la vida de nadie más, es de tu propia vida. Entonces estamos hablando de eso, las mujeres que puedan notar esos signos de preocupación, pero a no aceptar como normal que el maltrato es parte de la vida. ¿Qué hacemos con eso, Lourdes? ¿Qué hacemos con eso realmente? O sea, alguien le estimula, retira la querella, se retira. La mayor parte de los casos, usted sabe que la mayor caso de violencia, incluso grave, termina con una víctima retirando la denuncia. Sí, es una expresión de la respuesta desde la familia, desde la propia mujer, desde la familia, desde el entorno, no solamente de la familia de la mujer víctima, también de la familia del hombre que actúa. Y es una presión bastante fuerte. Además de que siempre está la idea de la creencia de que eso no va a suceder. Está la idea de que no, de la buena fe, de que hay o hubo una determinada relación de verdad afectiva. Y realmente no es así. Por eso el llamado a no hablar de crímenes pasionales. El crimen pasional no es, esa no es la calificación que se le debe dar a este tipo de situación. Es feminicidio y debe estar formalmente establecido en el Código Penal. No lo está aún. Hay un debate sobre eso, que hay intento. quienes no aceptan que se llame feminicidio. ¿Usted ha visto que verdad? Que a veces le dicen no se trata de feminicidio porque no la matan por ser mujer, es un acto de violencia más. ¿Qué caracteriza un feminicidio? Exacto. Que lo distingue de un homicidio. Definitivamente la diferencia está en que se mata a la mujer por ser mujer. Es decir, es por las características Del género. de la condición de género que coloca a esa persona en situación de dependencia, de subordinación, de bajo control. Es el concepto que he estado utilizando porque es así. Sí, por eso, yo digo, por ejemplo, que aquí a veces dicen, la infidelidad como un motivo de matar a una mujer, pero si dijeras, todos los hombres infieles lo van a matar, ¿cuántos quedarían vivos? O sea, sí, si lo preguntas, hay gente que tiene 2 familias, 3 familias, históricamente aquí hasta gente pública, gobernantes, presidentes en la historia dominicana, y dice, bueno, si justificas eso en este ámbito, ¿qué pasaría? O sea, es como reaprender, ¿verdad?, sobre las por eso relaciones. es que hablo de cambio cultural. El cambio cultural es fundamental y eso tiene que ser una decisión de Estado y una decisión consensuada a nivel de la familia. Y hay muchas barreras para que eso se produzca.
y esas barreras están en múltiples instancias de la sociedad, incluidas las que se refieren al pensamiento eclesial, religioso, desde las iglesias. Hay muchos obstáculos en ese sentido. Lourdes, finalmente, así como las medidas urgentes que precisa este país. Nosotros, ahora vamos a mirar las cárceles, que en vez de avanzar ha retrocedido, según este informe que nos han rendido ayer. Y en el tema de la violencia en perjuicio de las mujeres y de las muertas en República Dominicana, que nos pone en un lugar muy, muy feo, muy triste en América Latina, no hemos notado que eso cambie. Te pueden decir unos números más, unos números menos, pero cada muerte es un recordatorio de que esa cultura persiste. ¿Cuáles son las medidas, si usted las fuera a enumerar, 3 o 4 medidas básicas que usted considera que se deben tomar en este país para que, como dice esa argentina, no exista ni una más? Y agregue, por favor, ahí el papel de la madre y de los profesores, que Sí, yo creo mira, que es clave. y yo diría que desde hace años el tema de la violencia contra las mujeres amerita de ser calificado como una emergencia en la República Dominicana. Una emergencia. Una emergencia, porque lo es, y lo es desde hace años. Lamentablemente, aunque se hacen cosas, como por ejemplo esa medida de aumentar el número de casas de acogida, eso es bien, pero eso es poquísimo, eso no es suficiente, eso es mínimo. Incluso lo que deberíamos tener la decisión es imponer la prisión de todo hombre que es denunciado, tiene que ser apresado, porque la única manera de alejarlo de la mujer es cuando está Hay bajo mucho rejas. debate con eso porque se podrían dar casos de abuso. Al revés, de ¿entiendes? que O sea, sea debe- una denuncia falsa, que sea me maltrata y o los quiero preso. Digamos que hay que valorar cada caso es cada caso. Así es, tiene que ser. Sí, porque podría prestarse, dice, bueno, te quiero preso, Ujú. y yo conozco un caso, vino un jovencito, la familia de un jovencito, que un policía tuvo un problema con un policía, y un policía dijo que él había atentado contra la pariente con la que el muchachito tenía noviazgo. En lo que se investigó el caso y el joven quedó libre, pasaron meses. Entonces, como que cada caso es cada caso. Tiene que ser así. Para eso está la investigación, Ya. para eso Perfecto. está el Ministerio Público, pero se necesita mucha formación en género, se necesita mucha capacitación, sensibilización a los servidores del Estado en el ámbito de la justicia, pero no solo en el ámbito de la justicia, en el ámbito de la salud, porque hay muchas situaciones de violencia que se expresan por el deterioro de las condiciones de salud de la Bueno, sí. de la- Algunos de las hospitales, que son los menos, tienen protocolos para estos temas. Sí, Tienen yo- los yo- protocolos, pero no los No, no, cumplen, sí. no, No los los cumplen. cumplen. No Pero- está en la mentalidad. Por eso, yéndonos a la idea que planteaba Germán de la familia, eso hay que trabajarlo en la familia, eso hay que trabajarlo en las comunidades, eso hay que trabajarlo en todos los ámbitos. Alguien nos reclamaba y decía, y eso hay que tratarlo, no solo cuando existan tragedias, siempre debería ser parte como de la agenda informativa. Le tomamos la palabra. Gracias, Lourdes Contreras. Los por estar medios esta de mañana. comunicación, Hay que trabajarlo. trabajarlo Sí, sobre más todo para no profundamente. decirle, hermano, ¿qué ella te hizo? Cuando pasa un feminicida. Así le pregunté a algunos, hermano, Sí. ¿qué ella te hizo? Pareciese que hay algo que se puede hacer que provoque el asesinato. Y entonces, desde ahí, comenzando por cómo se hacen las preguntas. Gracias, Lourdes, por estar esta mañana. Lourdes Contreras, del Foro Feminista, ha estado esta mañana aquí. Gracias por compartir con nosotros. Indira Azuero ha visto todo ese informe sobre la situación carcelaria. Yo veía esas fotos. Ustedes tienen que verla. Son seres humanos arrestados de nuestro país. Y la verdad que sorprende. Vamos a ir a la pausa y regresamos de una vez. El día camina contigo allá donde vayas. Cuando salgas de casa, continúa con nosotros en YouTube. El día, 25 años de buen periodismo.